Saludos, saludos, buenas tardes, buenas tardes. Pasaba por aquí para conversar un rato con ustedes. Hoy estoy hablando con este pequeño micrófono. Ustedes no saben las cosas que me pasan. Miren, cada vez que yo quiero llevarle un mensaje por aquí, siempre me pasa algo. Ustedes no saben las cosas que me suceden. Hoy no me quiso funcionar nada, ni la consola, ni el micrófono, nada. Lo que hacía era un ruido tan horrible que no pude usarlo. Hoy estoy con este pequeño micrófono. No sé si me oyen igual o no. Como quiera estoy aprendiendo y probablemente muchas veces van a oír unos ruidos muy extraños a través de aquí de los micrófonos. Esto nada, quería conversar con ustedes. ¿Quién no conoce la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Yo creo que es una historia muy mencionada en la Biblia. Es una historia, ¿verdad?, que nos muestra de la justicia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Esto, ¿cómo es que es más, les voy a leer un pedacito, ¿verdad?, de esta historia para que sigamos, ¿verdad?, conversando de ella. En Génesis 18, en versículo 18 y 19. Entre esos dos versículos pues se habla, ¿verdad?, de esta historia de Sodoma y Gomorra. Pero en el versículo 18 de Génesis, en el número 18, versículo 20, hay una parte que dice: entonces Jehová le dijo, por cuanto al clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado al extremo. Y descenderé ahora y veré si ha consumado sus obras, según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también a los justos con los impíos? Y en el versículo 26, en el 18, versículo 26, esto estoy hablando en Génesis, hay una parte que dice: y entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y seguía Abraham detrás de Jehová, y volví y le decía: y si encuentras 40, y si encuentras 30, y si encuentras 10, por ahí para abajo él iba bajando a ver, ¿verdad?, tratando de convencer a Dios, de verdad, de que no destruyera esa ciudad. Una ciudad, porque la historia esta habla de que esto era una ciudad, ¿verdad?, con poder, una ciudad grande. Me la imagino así como una ciudad, yo aquí haciéndome mi historia, mi película, me la imagino así como una ciudad como Las Vegas, California, ciudades grandes. Pero había mucho pecado. Era una ciudad donde había demasiado de pecado. Ya Dios no podía verla con tanto pecado. Pero por amor a Abraham, ¿verdad?, sabiendo Dios que ahí vivía su hermano, por amor a él, pues entonces él le dice él le lleva un mensaje se le lleva un mensaje donde él salga de aquí, de este sitio, porque esta ciudad va a ser destruida. Y les leo, déjame ver el versículo 17, Génesis 19, versículo 17, y dice: y cuando los hubiera llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida y no mires hacia atrás. No mires hacia atrás, disculpa, porque es que a veces leo y me como las palabras, no somos amigas ella y yo. Escapa por tu vida y no mires atrás, ni te apartes de toda esta llanura. Escapa al monte y no parezca. Le decía, ¿verdad?, a los que no mirara atrás, que fuera, que arrancara y se perdiera con sus hijos, con su mujer y todo. Entonces, en el versículo 24 dice: y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás
espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Esto, ¿verdad? Esto nos habla de cómo, ¿verdad? Muchas veces el Señor nos dice que no miremos hacia atrás, que le estaba diciendo a ella, no mire, deja todo botado, todo ese pecado y todo, pero a ella no le interesó y ella miró de donde el Señor la había sacado. ¿Por qué les cuento esto, verdad? Le estoy contando esta historia porque en estos días me sucedió algo que quería compartir con ustedes. El Señor le decía, vete y no mires hacia atrás. Porque muchas veces cuando miramos atrás nos podemos volver a perder, nos podemos volver, ¿verdad? Nos puede pasar como ella, volvernos a perder. Porque eso fue lo que hizo ella. Ella se quedó atada a esos recuerdos y a la vida que estaba dejando atrás. Maybe a sus familiares, a los que estaban, no sé. Ella simplemente miró atrás. Ella no obedeció a la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros no obedecemos y no nos damos de cuenta que mirar atrás nos puede costar muy caro. Mira, yo en estos días quería compartir con ustedes, me invitaron a una fiesta. Hacía tiempo era algo familiar, que, ¿verdad? Ya yo había ido a otra fiesta familiar y pues nada, lo pasé bien y allí pues decidí, ¿verdad? Predicarle a las personas, hablarle de Dios, etcétera, etcétera. Me invitan a este otro lado y digo, pues no importa, yo voy ya, superé la primera que fui, allí pues estuve un ratito allí, a pesar de que ni bailé, ni bebí, ni hice nada, pero sí estuve un ratito allí, compartí con la familia, que era verdaderamente lo que yo quería hacer. Me invitan a este lugar. Desde antes de ir para allá, ya yo sentía hace un tiempito que esta historia me estaba sonando. Ay, esta historia me sonaba, porque esta historia la tengo aquí en la cabeza. La tenía y ascendía. Pero que cuando voy para esta fiesta, voy de camino y mi esposo me dice, Wanda, ¿qué te pasa? Que te veo como serio, ay, no sé. Me siento como intranquila, me siento ansiosa. Y nada, pero decidí ir porque ya había un compromiso, ¿verdad? Llegamos, nos recibieron muy bien, familiares, todo, ¿sabes? Muy bonito. No voy a negar que en un sitio nos trataron muy bien. Pero desde que yo entré por esa puerta, ya yo sentía que el Espíritu Santo me decía, sal de aquí, no es tu lugar, sal de aquí, no es tu lugar, más nada. Pero a veces no queremos hacerle desaire a las personas, ¿verdad? Y pues terminé quedándome en el lugar. Pero yo sentía que mi corazón estaba que me latía. Y yo decía, Dios mío, me estaba latiendo demasiado fuerte el corazón. Me sentía ansiosa, nerviosa. No era porque tenía ganas de beber ni de bailar. No, eso no me pasó porque en el lugar no había ni bebida, ¿verdad? Simplemente era una sensación rara que me decía, tú tienes que salir de aquí. De cantazo me quedo sentada y de cantazo una persona se para a bailar. Y yo simplemente me quedé como que el envé mirando a esa persona. Y cuando yo me quedé mirando a esa persona, exactamente a quien yo vi a través de esa persona era a mí. Me vi en ella bailando. Y yo decía, wow, espérate, se parece a mí bailando cuando yo bailaba. Y encima la canción que sonaba era una de mis favoritas en el tiempo que yo bailaba. Entonces me quedé como que mirando y así en esa mirada que me fui, sentí que mi vida pasó como si fuera una película de frente de mis ojos. Y de cantazo, pues, con esa película volvió la ansiedad, volvió la angustia que yo tenía antes de llegar al Señor. Porque cuando yo llegué a los pies del Señor, yo llegué muy lastimada. Porque aunque la gente viera que uno sonríe y uno habla y uno está contento, no, yo llegué destrozada a los pies de Cristo. Y en ese momento, toda esa ansiedad, todo ese dolor, todo volvió. Le dije a mi esposo, vámonos. Y mi esposo dice, vámonos. Voy bajando por la escalera y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y no podía aguantar la sensación de llorar. Y mi esposo me dice, Wanda, ¿qué te pasa? Y yo, cogemos nada, dame break, dame espacio. Es algo espiritual, es algo que me pasó, que siento. Así que hablamos y yo venía con un sentimiento. Le cuento después a mi esposo, ¿verdad? Lo que me pasa. Y llorando, y yo venía llorando y yo decía, Señor, perdóname, tú sabes, Espíritu Santo, yo no quería contristarte, tú sabes, mi intención no fue contristarte, pero el Señor, y aún me acosté llorando, y aún yo estaba y decía, Señor, me siento triste, perdóname por haber llegado a este sitio donde yo sé que te contristé, porque tenemos que entender que cuando salimos del mundo nosotros no podemos mirar atrás, no podemos hacer como la mujer de Lot, que miró porque se recordó maybe de su historia, de su pasado, de su gente.
no podemos volver atrás, ya somos nuevas criaturas. Y lamentablemente, tal vez para los familiares de nosotros, no sé si no pueden entender muchas veces que ya nosotros no pertenecemos a ese mundo pasado. Ahora nosotros pertenecemos a una vida diferente, una vida en Cristo. Ya no podemos volver atrás. Y yo sentí que el yo llegar allí, el Señor me dio una lesión y grande. Porque al otro día pues me acosté llorando y al otro día me levanté. Y yo llorando le pedí perdón al Espíritu Santo porque yo sé que yo lo entristecí porque esa era la tristeza que yo sentía adentro, ¿verdad? Pero me levanté al otro día y digo, Señor, gracias porque tu misericordia son nuevas todas las mañanas. Y me levanté tranquila, me levanté bien y estuve meditando en lo que me había pasado. Y fue una enseñanza que no puedo descuidar mi bendición, que yo no puedo descuidar lo que yo tengo ganado con el Señor. Porque un descuido mío me puede llevar nuevamente a la vida de donde el Señor me sacó. El Señor me sacó de esa vida de bebera, de vicio, de fiestejo. El Señor me sacó de ahí. Y yo no era feliz en esa vida, no era feliz. Entonces, el tan siquiera dar un paso hacia atrás, llegar a sitios como tales, no son buenos para uno. Quería compartirles a ustedes esta historia, ¿verdad? Y perdonen la lectura porque ustedes no saben, yo soy que me como mucho las palabras, yo y ellas no somos muy amigas, pero trato de hacer lo mejor que puedo, trato de compartir cuando el Señor me pone algo en el corazón. Ya hacían días que el Señor me estaba poniendo esta historia en mi corazón, pero lo que yo no sabía era que iba a vivir esto que sucedió hace un par de días atrás, ¿verdad? Y que me pasó con esa mujer que miré hacia atrás, simplemente no miré hacia atrás porque no llegué a hacer nada de lo que yo me fuera a arrepentir. Simplemente el llegar al lugar donde ya el Señor me había sacado, con eso sí hice mucho de llegar a ese lugar. Y el Señor me cuidó, ¿verdad? Me cuidó de que yo no volviera a llegar a ese lugar nuevamente y me sacó de ahí. Sí, pero que nada, quería simplemente compartir con ustedes. Y hay una parte, ¿verdad?, que tengo por aquí apuntada porque me gusta escribir a veces, ¿verdad? Y llevarle a ustedes lo que a veces escribe. Dice, el apego al pecado impide avanzar en la voluntad de Dios. Así que no nos apeguemos a lo que pasó, a lo que ya pasó. Sí, mira, a veces nos vamos a recordar, van a venir momentos en que nos recordamos cosas que nos pasaron, pero mira, dejarlas ir. No nos podemos apegar, ay, yo antes, no, ya eso pasó, ya no más nada. Tenemos que olvidar todo lo que dejamos atrás para que no impidamos lo que el Señor tiene en nuestras vidas. Así que espero, ¿verdad?, haber llegado a su casa y haberle dado este mensaje que el Señor puso en mi corazón, porque cada vez que yo hago un mensaje es porque el Señor me lo pone. Y ayer mi pastora, ¿verdad?, en la iglesia de CPR, ¿verdad?, yo voy a la iglesia que pastorea la pastora María Ponte y su esposo y su amado esposo, Héctor Ponte, ¿verdad? Y ayer en las clases que estábamos que teníamos ayer, ella pues hablaba de cómo es que a veces nosotros mismos nos ponemos barreras y tratamos de querer compararnos con otras personas a la hora de predicar o a la hora de llevar un mensaje, pero no podemos compararnos porque eso nos impide el crecimiento. Y hoy yo estaba así nerviosa y, Señor, no encuentro cómo llevar esta palabra porque estoy leyendo un mensaje y estoy tratando de predicar esta historia porque también tiene que ver conmigo, pero nada. Todo para la honra y la gloria del Señor. Así que nada, espero haber, ¿verdad?, tenido, que hayan, ¿verdad?, entendido un poquito lo que les quise explicar. Nada, buenas noches, que el Señor les bendiga. Les habla su amiga Wanda desde aquí, desde Voces de Esperanza. Buenas tardes.